Hola amiguitos, buenas noches. Bueno, quiero iniciar a las 11 horas con 11 minutos. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Diego Jiménez, soy trader y coach de la Academia MTA Trade Academy. El ideal de estos videos es semanalmente ir proporcionándote información del mercado, de cómo lo vemos en MTA, de qué es lo que alcanzamos a visualizar, qué es lo que vamos a operar en esta semana, qué puntos clave encontramos, ¿sí? Nos basamos en el análisis técnico dentro de estos primeros videos. Posteriormente vamos a ver qué vamos a hacer con el análisis fundamental. Eh, Son dos formas independientes de operar el mercado, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Inicialmente nos vamos a guiar con la acción del precio, con lo que nos dice el precio. Eh, Nada, no quiero dar tanta palabrería en este temita. Vamos a iniciar 14 de marzo del 2021, 11:13 minutos de la noche. Entonces vamos a mirar el mercado. ¿Qué broker utilizo, amiguitos? Este broker es XTB. La plataforma me parece brutalmente sencilla, ¿sí? No estoy recomendándolo, simplemente de pronto el gráfico no les sea muy familiar si están utilizando MetaTrader o CTrader, entonces nada, es comentarles simplemente este detalle, ¿listo? Empezamos, vamos a tener 2, 4, 6, 7 pares. 7 pares para visualizar el día de hoy, ver cuál es su comportamiento, qué ha pasado durante el tiempo. Regularmente mis análisis los suelo hacer en un día, sin embargo quiero extenderme hasta una semana para poder ver cositas un poquito más claras y que entiendan precisamente, perdón, que comprendan, discúlpenme, a veces no sé hablar y me excuso con ustedes, amiguitos. Empezamos entonces. ¿Qué alcanzamos a ver en este punto? Vemos precisamente que durante o desde más bien el 2006 el precio ha caído a buscar mínimos descendentes, ha encontrado una resistencia bastante importante. Vamos a ir marcando la acción del precio para que lo podamos ver mucho más claro. Tenemos una serie de mínimos descendentes importantes sobre esta zona, ¿cierto? Vamos a encontrar una resistencia importante que es donde el precio logra detenerse sobre este lugar. ¿Qué lo habilita y por qué, si de pronto eres un trader que hasta ahora está iniciando, por qué estoy marcando las zonas? ¿Por qué encuentro estos puntos clave? Entonces quiero informarte inicialmente de lo siguiente. Vamos a empezar desde un punto alto, desde el punto más alto de la gráfica. Esto lo voy a hacer pues para la gente que hasta ahora está iniciando, que hasta ahora está viendo cómo se hace un análisis técnico, ¿sí? Hay miles de formas, hay muchas formas de ver el mercado. Unos van a decir que está bien, otros van a decir que soy un baboso, pero pues me ha funcionado. Entonces quiero compartirte precisamente estas zonas de reacción, son las que me habilitan esta directriz bajista. Yo lo hago con dos líneas porque realmente me doy cuenta que el precio no reacciona exactamente en una línea, reacciona en una zona. Y es algo que cuando empecé no tenía muy claro. Entonces, claramente tenía drop downs bastante amplios. Un drop down es cuando estás en rojo, cuando abres tu operación y quedas mucho tiempo en rojo. Entonces, al entender estas posiciones, pues puede darme un poquito más de espacio para entender esos ingresos que voy a realizar en mi operativo. Inicialmente entonces lo que podemos ver acá es que el precio ha generado máximos descendentes, ha reaccionado de una fuerza importante sobre esta zona de soporte que, que me brinda en este caso la gráfica. ¿Qué sucede? Tengo una reacción aquí, el PIB, sobre esta primera línea de soporte, ¿cierto? Y en ese momento el precio sube con fuerza, rompe mi directriz, es la primera vez que me rompe mi directriz, hace un retesteo sobre esta zona, entonces me retestea dos veces esta zona y genera su siguiente impulso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un máximo importante, que fue el último máximo, es decir, que si el precio en algún momento lograse romper ese máximo, estaríamos buscando cuotas más altas, estaríamos buscando unas cuotas aproximadas sobre los 1400 aproximadamente, sobre el 1.40. Esto inicialmente es lo que me dice mi gráfica sobre los análisis semanales. ¿Qué quiere decir?
esto de análisis en horario de semana, que cada velita se conforma de una semana, de una sola semanita. Entonces aquí encontramos que eso es lo que el precio me dice allí. Para poder entrar en un trade esta semana, claramente es necesario irnos a temporalidades mucho más pequeñitas. Entonces aquí ya encontramos el análisis que hicimos hace un momento, pero lo encontramos un poquito más detallado, ¿cierto? Quiero que mires la diferencia de cómo esta aplicación en esta directriz me cambia, ¿cierto? Me da un movimiento de las gráficas. Básicamente es por una configuración que tiene la plataforma. Hasta ahora estoy iniciando en esta plataforma, entonces les aseguro, les prometo que les iré diciendo el por qué sucede eso. No tengo la respuesta clara y pues tampoco voy a mentirles. Sin embargo, me agrada el hecho precisamente de que es muy real en el hecho de el precio genera unas velas más pequeñas dentro de una vela de una temporalidad mayor y le hallo lógica a que se mueva de esa forma en estos puntos. ¿Listo? Acabo de, dentro de la directriz, colocar estos dos nuevos indicadores. Permítanme porque me causa curiosidad y quiero ver qué pasa ahí. Entonces, aquí que dice la directriz mayor, que el precio reacciona sobre este punto. Sin embargo, en una hora me aparece la directriz sobre este nivel. Quiero averiguar eso. No le veo ninguna complicación. Bueno, de hecho sí tendría alguna complicación en cierto momento, pero quiero apoyarme y ver qué sucede en este caso. El precio se apoya sobre esta directriz, está reaccionando en este punto y encontramos que el precio en un día ya ha reaccionado a hacer bajos descendentes, ¿cierto? Entonces lo que encontramos en este punto es que tengo un bajo acá, ¿cierto? Tengo un bajo más bajo, tengo un alto más alto y un alto más bajo. Es decir que en este punto yo ya estoy encontrando cómo el precio quiere generar una ruptura. Si un primer ataque sobre la directriz de una semana no logra romperla, reacciona y estaríamos esperando buscar cuotas más altas. ¿Dónde encontraríamos las cuotas más altas o dónde puedo llegar a ingresar en una operación? Cuando me bajo de temporalidad, aquí que estoy viendo, aquí ya estoy viendo el orden de la temporalidad mayor. Recordemos que la temporalidad mayor venía en este punto inicialmente. En gráficas de una hora me ha corrido la temporalidad sobre estos dos puntos, pero aquí encuentro la reacción neta. Entonces, básicamente eso es uno de los factores por los cuales le digo que no me preocupa que llegue a suceder esto, ya que mis análisis son realmente en H4 y mis entradas llegan a ser en H1. A veces pues en 30 minutos, dependiendo pues el par que esté operando y la volatilidad que se dé, ¿cierto? Que encuentro en H4. ¿Qué quiero ver en este punto? Quiero ver una compra, básicamente por una reacción que tengo sobre esta zona que me parece importante, sobre este bajo que está acá. Tengo una reacción en este punto. Es una zona bastante grande, entonces quisiera marcarla por este lugar. Quisiera entender que esto ya es la ruptura de ese movimiento y que iremos a buscar nuevamente la cotización del 1.23. Esto me gustaría verlo, sin embargo esto es algo que se va a llevar a largo plazo, teniendo en cuenta precisamente la estructura que lleva el mercado, que ha venido haciendo altos descendentes, bajos descendentes. Entonces quiero ver cómo reacciona este bajo. ¿Qué podría inhabilitar mi análisis? Podría inhabilitarlo que rompiera este bajo. Al romper este bajo precisamente seguimos la directriz de altos descendentes. Lo que no me termina de mmm, convencer básicamente es este movimiento en L que viene siendo el precio. No encuentro una directriz clara y por ese motivo no me gusta el hecho de pensar todavía en ventas, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar acá? Precisamente una reacción, discúlpenme esta novela. Podemos encontrar una reacción sobre esta zona, donde ya encuentro de pronto más claridad en la directriz que viene representando en el precio, ¿sí? Ya encuentro de pronto un poco más de orden en el mercado y encuentro precisamente una directriz bajista que me gustaría ver para empezar a pensar en ventas, dado caso no me alcance la cotización del 1.23, buscar una zona
donde el precio pueda reaccionar, ¿cierto? Tengo un canal que de cierta manera podríamos ver lo que es equilibrado y me gustaría ver una reacción sobre este punto, ¿sí? Entonces, entrando en esta compra, quiero validar si mi riesgo-beneficio lo amerita para poder entrar en esta operación. Estaríamos validando este bajo, ¿cierto? Tenemos 40 pips por debajo y tendríamos un ratio a 400, perdón, a 242 pips. Inmensamente grande el ratio. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Mi primer objetivo se va a llevar a cabo sobre este alto al entrar en esta operación, ¿sí? Y lo vamos a llevar precisamente a un ratio de 50 pips, de tratando de ser, bueno, 42 pips, a referencia de 159 pips. Tendríamos un ratio que ya sería más acorde a nuestro plan de trading. Tendríamos en este caso 1 a 3 y me parece una muy buena posición en este caso, ¿sí? Entonces esta sería una primera operación. No la abro, yo no opero los días domingo todavía, quiero ver cómo se comporta el precio en Londres y a las 7 de la mañana validar precisamente si puedo validar mi análisis o si se sale de aquello que estamos visualizando el día de hoy, ¿sí? Básicamente, como ven, empezamos a analizar desde una semana, nos bajamos hasta temporalidad de H4, H1, no veo la necesidad de caer a la temporalidad teniendo en cuenta pues la directriz que lleva. De hecho, bueno, sí me gustaría ver, mostrarles gráficamente algo que puedo esperar o que me gustaría ver para entrar en esa operación, y es que el precio me respete esta directriz, esta que vamos a ver a continuación. Me gustaría esperar el precio en estas posiciones. Quisiera ver el precio en este punto sobre las 6 de la mañana. Me gustaría verlo claramente para entrar en esta posición. Posicionarme con un stop un poco más pequeño, ¿sí? En teoría estaría posicionándome con un stop de 34 pips, ¿sí? Si me equivoco en mi análisis, estaría perdiendo aproximadamente 15 dólares. En teoría, mi operativo ahorita me permite tener lotajes de 0.5 lotes para entrar en la posición, entonces me parece algo aceptable, algo que me puedo permitir para poder ingresar en esa posición que quiero validar en este caso. De hecho, cuando nos bajamos a temporalidades menores, empezamos a ver cositas más importantes. Quiero que vean cómo el precio puede llegar a estar reaccionando sobre esta zona, donde se convierte en una zona de resistencia importante, ¿sí? Al ingresar estaría pendiente sobre esta zona, me gustaría ver precisamente que rompiera, generara un retesteo, es decir, que llegara, generara un retesteo, rompiera el precio por este punto, generara una devolución del precio sobre la zona del 1.20 y poder ingresar a una segunda posición allí buscando este alto. Es lo que me gustaría ver, ya veremos el día de mañana si se cumple, si de alguna manera tenemos una certeza del par en el euro dólar. Hay que tener en cuenta también el tema de los bonos, el tema del comportamiento de Estados Unidos. Hay un nuevo ingreso de capital hacia cuotas de, perdón, a ciudadanos estadounidenses por el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces hay punticos importantes que pueden allí apreciar el dólar. Quiero ver, de hecho una de las cosas por las cuales me gusta este broker y es su plataforma es porque me presenta los pares representativos actualmente del mercado y su comportamiento frente a cada, perdón, su comportamiento frente a cada divisa, ¿sí? Eh, Tenemos que ha estado en un nivel medio dentro de la gama de divisas. Entonces, analizando el euro dólar, vemos como el euro está un poco más fuerte, entonces es posible que lleguemos a encontrar una caída, pues vemos que realmente el porcentaje no afecta tanto, es decir, dentro de la gráfica que tenemos en este momento, y por ende me gustaría ver una caída de manipulación en el horario de Londres. Me gustaría ver eso y bueno, ya veremos cómo va ese trade. ¿Listo? Entramos en el euro yen. Nuevamente nos vamos a cuotas de, perdón, a semanas, a temporalidades de una semana y validamos nuevamente nuestras zonas importantes, nuestras zonas de reacción. Inicialmente se ve sencillo poder analizar
mercado de esta forma. Como les decía en un principio, a mí me costó bastante poder llegar a ubicar, o disculpen, lograr ubicar la gráfica de esta forma. Me costó, pero pues como ven, no, tampoco es que sea imposible. Todo es dedicación, todo es de amor por este arte de ser trader. Y bueno, ya veremos cómo se comporta el precio en el par euro-yen. Cómo se comporta el precio, discúlpeme, es que me concentré un poco. En este par tenemos un comportamiento importante porque encontramos bajos descendentes y altos ascendentes, ¿sí? ¿Qué podemos visualizar en este caso? Para mi concepto, quien tiene más fuerza en este caso, que se ha venido representando de una mayor posición, son los bajos descendentes, precisamente por el número de toques y por el espacio tan pequeño entre las dos directrices, entre las dos líneas bajistas que lleva, me da más seguridad al entrar en esta posición en el trade. ¿Qué encuentro? ¿Algún tipo de soporte, algún tipo de reacción en este caso en el precio? Sí, sí lo alcanzo a visualizar. Quiero verlo acá, quiero pensar que está por este lugar. Y esta zona se me convierte en una zona importante de soporte frente al precio. Entonces está reaccionando en su última directriz. Tendríamos dos eventuales especulaciones frente al precio que pueda llegar a pasar, y es que el precio decida romper estas dos líneas, decida irse por encima, generar un retesteo y ahí vuelve a mi zona de soporte. Vuelve a mi zona de soporte y básicamente podría estar tomándola ya no como un soporte, sino como una resistencia e irse al alza, ¿cierto? Aquí hay algo y es importante recalcar, y es que aquí en este tipo de eventualidades las fundamentales podrían jugarme aún más en contra, ¿no? Porque pues nadie puede definir si realmente el precio se impacta de manera positiva o no. Claramente los economistas tienen una vasta experiencia y nos pueden dar una orientación, pero a la final no sabemos cómo se va a comportar el precio. Ya bajándonos a temporalidades menores, viendo precisamente el comportamiento de este activo, en un día sigo viendo las mismas posiciones, no tengo alguna variación en este caso. Sí que tengo disponible en esta oportunidad, tengo aquí el comportamiento posiblemente en un ciclo market maker. Tendría una W, tendría una V, segunda V. En este caso, este lo valdría hasta esta posición, y aquí me encantaría ver una M que me dé precisamente un comportamiento similar a esta zona para podernos ir en cuotas más a la baja. Quiero ver una divergencia en H4 que refuerce mi hipótesis de ventas sobre esta zona, de ligeramente la está rompiendo allí. Quiero validar si con el RSI presenta alguna divergencia y ver precisamente que puedo llegar a encontrar. De hecho me gusta porque si la alcanzan a notar en este punto. Tengo acá este comportamiento en el precio, pero en mi indicador me dice que el volumen de transacciones que ha podido ingresar no logra tener la suficiente fuerza para llegar a ser otro alto similar, ¿sí? El precio aquí se viene comportando de una manera muy similar, con altos más altos, pero en este punto no logra hacerlo. Entonces me refuerza mi hipótesis de poder ingresar a una operación. Como les digo, no opero el día domingo, entonces quiero ver cómo se comporta sobre la hora de Londres a las 6 de la mañana, qué esperaría o por qué espero esa hora. Básicamente los movimientos que pueda ingresar la bolsa europea van a poder dirigirme a un par de velas rojas, ¿sí? Sobre las 6 de la mañana esperar el comportamiento de Nueva York hacia las 9 de la mañana, que haga precisamente la devolución del precio. Es importante tener en cuenta que Nueva York se conoce como un reversal de lo que hace Londres, sin embargo no es totalmente simétrico. Claramente es lo que me gustaría ver, que el precio bajara en Londres, poder ver una reversal por no menos hasta el 50% de lo que haga Londres y entrar en una posición en venta allí, siempre y cuando tenga todavía el respeto de esta directriz. Eso es algo que tengo que ver y que me gustaría ingresar. Disculpen. Sí, entonces este sería el euro yen para esta semana.
Me gusta la directriz que tiene acá. Permítame, vemos esto un poquito más cerquita. Listo, aquí tengo una directriz interesante. ¿Y qué puedo esperar? Que esto sea un hombro, cabeza, hombro pequeño, rompa el precio, haga un retesteo y pueda llegar a la baja. Me gustaría inicialmente plasmar como objetivo esta cotización del 1.27, sin embargo no estar ajenos a llegar a esta directriz, que es nuestra directriz mayor, ¿no? Entonces me gustaría ver el precio por acá y posteriormente poder pensar en ventas. Entonces quisiera marcar los objetivos de mi cotización del 1.21 como primer take profit en caso entremos a la operación, y me gustaría marcar en este caso mi posición sobre la cotización de la directriz mayor. Listo, entonces esto es lo que veo en el par euro-yen para esta semana. Vamos a ver su comportamiento. Continuamos con el dólar mexicano. Este parece exótico, los pips se cuentan de manera distinta. Básicamente lo que me dice la regla en cuanto a los pips es que la misma cantidad de pips que me presenta el dólar mexicano la voy a dividir en dos y ese va a ser mi resultado real, o en comparación a un par regular, ¿sí? Bueno, aquí veo que el par mexicano va a tener una fuerza importante a la alza, va a tener una ganancia importante a la alza de la siguiente forma. Vamos a encontrar que rompe su directriz, la rompe sobre... Bueno, déjenme ver esto, estoy en H4. Déjenme, pasémonos a un día, vamos a analizar este par en un día, dado su volatilidad. Aquí tiene un desastre importante. Lo que llamamos desastre es este comportamiento tan elevado del precio sin ningún respeto de retrocesos, pues que sean tan marcados o que generen una diferencia a su comportamiento habitual. En este caso vemos que el precio sube de una manera increíble. Sin embargo, siempre que ocurre esto, el precio tiende a recuperar, ¿no? El precio no deja estas zonas de imbalance eh, por llenarlas. Regularmente llega a cotizar nuevamente esas zonas. ¿Listo? ¿Qué podemos ver en este caso? Cómo precisamente llega a limpiar este imbalance regularmente, o una hipótesis que se tiene es que llegue al 50%. ¿Sí? Sin embargo, la idea general es que la limpie al 100%. Eso sería lo ideal. Entonces aquí podríamos ver que eso sería como parte de un retroceso. Por el momento no tendría que llegar a buscar nada en su corto plazo. ¿Sí? En su corto plazo vemos es una alza en el precio. Entonces en un día podríamos llegar a ver estas directrices y en H4 podemos ver cómo nos va a respetar el precio estos nuevos máximos. Entonces, ¿qué puedo ver en este punto? Puedo ver la directriz alcista. Podríamos llegar a pensar que la ha roto para nuevamente continuar en su caída. Sin embargo, ¿qué me convence en este caso de que no estamos rompiendo la directriz por una caída? Me convence el hecho de tener un soporte, ¿sí? Para mí este nivel, disculpen, este no, ahí no hay nada, no, eso no es un nivel, quítate, no sé cómo quitarlo, permítame, vamos a agrandarlo un poquito, ahora sí. Tiene un soporte sobre la siguiente zona. Esta zona para mí se convierte en importante de soporte. Esta zona yo la vería en una temporalidad mayor realmente. Esta zona para mí se convierte en una zona de soporte. Tengo un toque a la zona. Aquí tengo una ruptura, ¿cierto? Sin embargo, tengo un testeo en este caso de esta primera directriz. El precio la rompe, retestea su zona y realiza su movimiento. En este caso, podríamos empezar a pensar que esto es la ley de Wyckoff, ¿no? Eh, bueno, esos ya son términos un poquito más avanzados, no quiero confundirles o darles información, quiero hacerlo simple para que podamos empezar a leer el mercado de esta forma. Entonces quiero pensar en este caso lo siguiente: tengo el precio donde me viene haciendo altos, ¿cierto? Esto es importante, esa es la estructura del mercado. Tengo altos ascendentes y bajos ascendentes. Sin embargo, en este caso tengo una representación del precio donde vuelve a retestear la zona
Sin embargo, mi impresión o lo que quiero ver en este caso es si una zona de Fibonacci, de una zona importante donde el precio tenga que venir a cotizarla, pero posteriormente seguir su camino a la alza. Estaría pensando que evidentemente nos da sobre esta zona, sobre el 61.8, donde esto a veces genera dolores cuando quiere ser tan extremo en el sentido de empezar a operar, que es a lo que yo les decía en un principio. No veía el precio por una zona, sino lo veía por una cotización exacta. Entonces, digamos que en este punto colocaba mi ingreso a la operación. Yo decía, el precio toca, el precio va a caer, va a llegar. Y estuvimos a 10 pips aproximadamente. 10 pips donde evidentemente el precio no toca. 10 pips es muy poquito para un par volátil, ¿sí? Eh, Representemos lo que sea la mitad de un par regular, entonces son solamente una diferencia de 5 pips para poder entrar a una operación tan grande. Duele en ocasiones, pero pues este es el trading, así funciona. ¿Qué busco? ¿Qué espero? Tengo la posibilidad de irme en H1, perdónenme, y poder ver, en este caso, la ruptura de este alto. Me gustaría empezar bueno, me gustaría que el precio empezara a romper este alto. Una vez rompa mi figura, quisiera esperar que el precio suba, reteste la zona del 20.87 y sería un punto para poder ingresar a mi operación en el trade. ¿Sí? Quiero también ver cómo se comporta en el nivel 50 del Fibonacci. Esto estaría esperándolo para ver el resultado del día de mañana sobre la apertura de Nueva York y ver precisamente mi operativa mexicano, con el mexicano dólar. Cambiándonos de par, vamos a encontrar un australiano. Vamos a ver un australiano, a ver qué podemos encontrar dentro de este par, qué podemos operar. Aquí tenemos también rupturas de directrices importantes en semanal, lo cual puede pues representarse en lo que estamos viviendo hoy día, de que el precio no se siga comportando de la manera que lo ha venido haciendo, precisamente por lo que hemos venido viviendo. Entonces, esta directriz me gustaría verla así. Quisiera verla de esta forma. Encuentro una sensación de ciclo market maker por este lugar. Tengo una resistencia aquí importante en el mercado. Entonces, la veo por este lugar. Mi resistencia la veo por este lugar. Esa sería mi zona de resistencia del precio. Evidentemente el precio ha reaccionado allí sobre las 3 semanas anteriores. Esto puede ser una vela de rechazo del precio, entonces me da una confirmación más a la baja. Y quisiera ver el precio sobre la siguiente cotización. De hecho, quiero mostrarles en ocasiones el mercado cómo puede llegar a ser tan exacto. Y quiero ver estas zonas del 61.50 aproximadamente. Esperemos el 50. Quiero marcar esa zona del 50. Es una cotización del 0.67 para unas temporalidades menores. Entonces me voy a un día y empiezo a buscar ya tramos más pequeños del precio. Claramente aquí vemos que hay una directriz también y una pendiente alcista. La encontramos sobre este lugar, básicamente habilitando la hipótesis de un ciclo market maker. Esto se llama coronavirus. Tenemos entonces la W, esta W es gigantesca. Tenemos la ruptura de la primera pata, de la última pata de la W, y encontramos su primer impulso en V, su segundo impulso en V, y aquí encontramos la M que hace parte precisamente del ciclo market maker. No necesariamente a la baja debe haber un ciclo market maker, sin embargo lo que nos dice la teoría es que el precio debe llegar por lo menos a cuotas o a extensiones del 61.8 del Fibonacci. Porque marco la zona del 50. Esto es hermoso. Veamos cómo el precio cae en su directriz principal y confluye precisamente en esta zona. ¿Qué podría estar pasando? A medida que el precio se vaya demorando más en su caída, podríamos ir encontrando posiciones del 61.8.
Por ende me gusta este nivel precisamente por la proximidad que tiene, por la velocidad que puede llegar él para llegar a testear esta zona. Como vemos en el segundo par también testeo para confirmar su ingreso a la alza, ¿cierto? Entonces para el AUD USD encontramos ventas. Quiero ver qué puntos podemos encontrar de ventas. Aquí tengo la posibilidad de tener un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, que este sea el hombro. Sin embargo, esto tardaría un poco, guardando la simetría total del hombro, cabeza, hombro, ¿no? Tendría que tardar un poco, pero no veo que se lleve ese precio de esa forma. ¿Qué veo en este punto? Veo acá una directriz de soporte. Quiero ver este soporte cómo se comportó, perdón, anteriormente. Y vemos que es una zona importante, 1, 2, 3, 4, que es la directriz principal, y 1, 2, 3, 4, y estamos en el quinto punto de reacción de este lugar de soporte. Vamos a marcarlos para que los puedan visualizar mucho más sencillo. Tengo entonces aquí en este caso una zona, dos zonas, 3, 4, aquí nuevamente viene el 5, respetamos en este caso el 6 y podríamos contar, disculpen, podríamos contar esta zona como séptima reacción. Entonces sí estaría buscando, me gustaría en este caso para empezar a buscar ventas, ver la ruptura de este nivel, que rompiera el precio, generara un retesteo y pudiéramos lograr, perdón, y lográramos encontrar nuevos bajos de esta estructura. Aquí tenemos la estructura principal y estaría encantado de que la rompiera totalmente. No va a pasar en un corto plazo, hablamos de una semana. Yo estaría validándolo durante 2 semanas, pero sería un buen punto de ingreso en una operativa. Si el precio, me gustaría que en Londres cayera, básicamente esperar la apertura a las 7 de la mañana, que generara su reversal Estados Unidos y, perdón, Nueva York, la bolsa de Nueva York, y poder entrar en esa venta en ese punto. Entonces, creo que por relevancia hemos tenido muy buenas entradas para los pares que vienen. Veamos el libra dólar, a ver qué encontramos para esta semana. Listo. Ups, disculpen, esto no es. ¿Qué pasa para el libra dólar? El comportamiento frente a las otras divisas del libra dólar ha sido fuerte. La libra ahorita básicamente está posicionado bastante fuerte a comparación de los pares más representativos. Hablamos por ejemplo del franco suizo, del dólar americano, del yen. Sí, se ha posicionado bastante fuerte frente a la gama de pares anteriores mencionados. Que, bueno, esta es una de las zonas importantes que logra el precio. Entonces vemos cómo rompe aquí la directriz en mes. Uf, me fui bastante lejos. En una semana, disculpen. Bueno, básicamente es la misma directriz que tenemos. Nos vamos a una semana. Tenemos precisamente validación de un punto. Rompe. Bueno, tenemos un testeo del segundo punto y rompe en su tercer punto. Me gustaría empezar a buscar ventas para generar el retesteo. Validar precisamente la ruptura de este nivel. Entonces empiezo a buscar esa entrada precisa. Empiezo a buscar ese punto donde el precio pueda reaccionar. Vemos también una directriz bastante bonita. De hecho, en este broker parece, parece verse mucho más simétrico el precio. Es decir, vemos que respeta mucho más el tema de las directrices. Esperemos que no sea manipulación del precio y demás. Pero vemos una posición bastante interesante para empezar a buscar ventas. Vamos a empezar a buscar ventas. A pesar de que tengo una directriz en corto plazo alcista, veo que ya ha generado, pues aparte del tiempo,
tener precisamente estas consolidaciones, un segundo retroceso y un rally bastante largo. Entonces, ¿qué quiero ver acá? Precisamente una divergencia. Las divergencias básicamente nos apoyan bastante en los cambios de direcciones. Regularmente las divergencias más rápidas que se puedan llegar a dar se dan en los ciclos bajistas, es decir, cuando el precio va a cambiar de dirección, regularmente vamos a encontrar que las divergencias se van a dar mucho más frecuente y va a ser una reacción mucho más rápida en los puntos bajos que en los puntos altos. Regularmente en esta distribución el precio se demora, eh, perdón, en esta acumulación el precio se demora más tiempo. Evidentemente una divergencia que le da más poder y más validez, perdón, la divergencia, no tengo divergencia, estoy hablando cosas que no son, no tengo divergencia, tengo un comportamiento evidente del precio normal, sí, estoy en H4. Sí, sí, evidentemente tengo un comportamiento del precio normal, entonces no quiero apresurarme en este par. ¿Qué sucede? Quisiera ver la ruptura de la directriz principal y empezar a buscar esta directriz mayor con la cual me permita poder ingresar a una venta, y en estos puntos que podríamos verlos de cierta manera como un punto de confluencia en el soporte, en esta parte, que me respetara este soporte y pudiéramos ingresar en compras. Entonces podemos ver que el libra dólar, sí, sí, libra dólar exactamente, lo vería en esta posición y empezaría a ver unas ventas hasta este nivel, pero no quiero venderlo, sino quiero comprarlo sobre la cotización del 1.34, 1.33. Sobre esas cotizaciones quisiera empezar a comprar este par. Y bueno, ya veremos qué ha sucedido esta semana. Este sí lo veo más a largo plazo, entonces lo voy a mover a última posición en el USCAT, en el australiano, perdón, en el americano canadiense. Wow, un mes, no, un mes es mucho, 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 una semana. En una semanita que tenemos en el USCAT, bueno, tenemos aquí unas directrices que por encima no tienen mucha equivalencia, no tienen mucha simetría, entonces quisiera pensar que están por debajo del precio. Bueno, no encuentro tantos puntos de confirmación que puedan darme aquí alguna directriz clara. Empiezo a entender que el precio es alcista, quiero validar esta directriz si tiene alguna validez. Entonces vamos a irnos a una cuota más, a una temporalidad, perdón, menor. Listo, como primeras medidas encontramos puntos de soporte. Quiero no guiarme en este par por la posición de las directrices, pero sí me gustaría verlo por la posición de los soportes. Entonces vemos que el precio rompe, manipula, eh, dándonos a entender que va a caer nuevamente buscando la directriz. Sin embargo, con una muy buena fuerza rompe el precio y me respeta este soporte, o bueno, esta resistencia por encima, y esperemos que nos pueda seguir respetando esta directriz de soporte, ¿sí? Por la parte de arriba vamos a encontrar que aquí ya tenemos directrices un poco más claras. Deme un segundo. Directrices un poquito más claras, más visibles en este caso, lo cual me va a permitir orientarme en la posibilidad de que el precio pueda llegar a reaccionar. Quiero ver una divergencia, me gustaría ver una divergencia en este punto. Creo que es lo más seguro que podamos llegar a encontrar sobre esta posición. Bueno, en un día no logro ver clara esta divergencia. Veo claro el soporte, de hecho creo que le queda por bajar un poco más. Quiero ver el comportamiento durante la noche de hoy y el día de mañana. Y me gustaría que en H4 si encontráramos una divergencia. Es leve, es pequeña la divergencia, no me acaba de gustar. Sí, pero pues empieza a coger
sentido la operativa. Podríamos extenderlo, no llega. Es leve, es realmente una divergencia leve. Sin embargo, me gusta la posición en la que se encuentra la divergencia, me gusta el soporte que tiene actualmente y me gusta que veo bastante influencia en este paso sobre el tema de los ciclos marker maker. Me interesa bastante este par para la compra. Quiero ver puntualmente dónde puedo llegar a entrar en una compra en este nivel. Listo, la gráfica acá no me da más. Ha dado cumplimiento a un ciclo completo. El cumplimiento se llevó desde el 24 de febrero, perdón, a la fecha. Y bueno, esa es la divergencia, esa es la marcación de la divergencia. Y bueno, ya está reaccionando sobre mi zona, cotización de 1.24. Me gustaría ver ruptura de estos últimos máximos y encontrar que el precio se regrese, se retorne, un retesteo de la zona para irme a la compra en el corto plazo. ¿Sí? Vamos a terminar, vamos a irnos con el par oro, oro dólar. Este par es amado por muchos y amado por muchos. Este es un demonio de los que te pueden llegar a agradar. Bueno, vemos que claramente es alcista desde el año 1977. Claramente es porque que es la representación de una moneda, es como el gobierno, como los gobiernos respaldan sus bancos mundiales, son sus reservas básicamente frente al mundo. Entonces es algo que es como los índices, casi siempre están al alza. ¿Qué encontramos en esta posición? Bueno, eh, es un poquito más complicado. Bueno, de hecho es lo mismo, pero para mí es un poquito más complicado porque aún no le hallo los comportamientos totales al oro. No es un par que opere muy frecuentemente, pero siempre y cuando tenga algo muy claro, algo muy definido en este caso. Que me gusta pensar aquí que tengo una zona de resistencia importante. Dios santo, este no es. Chao. Tengo una zona de resistencia por esta zona importante. Por esta zona importante que se habilita por acá arriba. Bueno, es que siempre es una zona amplia, no. Quiero verlo en una temporalidad menor. Quiero verlo en un día. Listo, aquí ya empiezo a encontrar una mayor razón de la zona. Quiero ubicarla lo más certera posible. Este básicamente puede llegar a tener zonas de confluencia más amplias, precisamente por la volatilidad que llega a manejar este par. Eh, Déjenme la ubicamos. No, sí estaba, de hecho estaba donde me gustaría tenerla exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Tenemos compras en el oro. Me gustaría pensar, de hecho, en este par, en este tema del forex, uno empieza a ver este tipo de eventualidades. Sin embargo, al verlo como soportes o como resistencias, encontramos que son ligeras, ¿no? Que son zonas de reacción importante. Entonces, para el euro dólar, iba a decir, discúlpenme, para el oro, eh, me inclinaría por la ruptura. Siempre y cuando me rompa este último alto, tenemos en cuenta que hay bastante liquidez, teniendo en cuenta que podríamos verlo como un Candyland. Candyland es evidentemente una zona de dulces, tenemos máximos idénticos. Quisiera ver que rompiera esta zona, quisiera ver que la rompiera con fuerza, retesteara mi nivel de cotización del 1752.0. De hecho, es una zona
primordial, es una zona que toma fuerza por su colocación frente a los institucionales. Entonces quisiera ver esa cotización romper este alto, que me haga un testeo nuevamente y empezar a buscar esta directriz y que empiece a tomar sentido para el oro. Es decir, que estaríamos esperando el par del oro para una compra interesante. Me gustaría también tener en cuenta esta zona que la marcaría como relevante y la vería en el corto plazo llegando a este nivel, al 18, perdón, lo voy a leer completo, 1813,37, tomando fuerza. Hay que ver el impacto de las noticias sobre la semana, ver qué noticias tenemos. En este caso, ¿qué vamos a encontrar? Calendario económico. Déjenme ver qué tenemos. Tenemos noticias de China, de Japón, de Inglaterra y ya. Relevantes no tenemos ninguna para el día de mañana. Entonces tenemos impactos medios para lo que puede ser, llegar a ser el yen. Venta minorista en febrero, producción industrial, inversiones en aglomeraciones urbanas. Es que eso es realmente, este tema de leer noticias es complicado. O sea, les soy sincero, logra llegar a complicar un poquito el tema del trade porque debes saber un poco más de macroeconomía, debes interesarte un poquito más por la situación del país. Sin embargo, al tener operaciones de varias divisas, entonces vas a tener que estar pendiente de todo el mundo. Es fascinante, claramente, pero a la hora de poner un trade en marcha, son cosas que hasta el momento mi cabeza no tiene muy en cuenta. Es algo que estudio, es algo que trataré de simplificar y mostrárselos y pues darles ideas o darles posiciones de cómo pueden operar a través del tren institucional. No se pueden mezclar, eso es clarísimo, por la relatividad que tienen los dos, por la información como la manejan cada uno de los análisis. Entonces es algo que sí o sí no lo podemos mezclar. No sé si suene, se diga así, sin embargo espero me entiendan. Y bueno, amiguitos, inicialmente este es mi análisis. La forma en que la analizo es bastante sencilla. Hay indicadores o hay situaciones que me permiten poder darle soporte. Sin embargo, esos los quiero ver en el transcurso de la semana. Vamos a poder visualizarlo a través de Instagram. Recuerden MTA Trade Academy. Vamos a poder tener allí el resultado de lo que hemos hablado el día de hoy, ver qué tanta asertividad tenemos en el análisis que actualmente estamos generando y pues apoyarnos, ¿no? Ver información, coméntenme o díganme de alguna forma si tenían algo similar en cuanto a sus análisis, si consideran que me equivoco en algo y pues claramente es tener esa retroalimentación, ¿listo? No siendo más agradecerles, creo que fueron como 50 minutos de ese análisis para estos pares. Si están interesados en pares adicionales que no haya manejado, déjenmelo en un comentario, estaría pendiente a validar qué podemos realizar, dado que estamos empezando, ver cómo puedo simplificar este tema y pues precisamente darles más opciones para operar. Agradecerles nuevamente, bienvenidos a MTA Trade Academy y esperamos poder brindarles algo más, algo más estructurado y que no te vendan este tipo de cursos. Quiero de pronto dejar ese detalle para despedirme y es que esto es lo que te venden. De hecho, ni siquiera es esto, son medios móviles R6 y no saben interpretarlos. ¿Listo? Entonces, los quiero, le tomo aprecio a este canal empezando y es con toda energía, amiguitos. Espero estén muy bien y nada, feliz semana, feliz trade.